que está cumpliendo esta gran institución aquí en nuestro estado. Institución que por mucho es la más numerosa y con mayor cobertura en nuestro estado de Querétaro. Sean bienvenidos a esta ciudad de Santiago de Querétaro, que es entrecruce de los caminos de la historia, ya que aquí se fundó el primer colegio de propaganda FIDE para toda América. Aquí también fue la cuna de la independencia mexicana. Aquí triunfó la República en 1867 y aquí es donde se discutió, aprobó, promulgó nuestra Carta Magna, la Constitución Política Mexicana, en la que se encuentra plasmado el artículo 3, en donde se plasma el ser y quehacer de esta noble actividad que es la educación. Durante esta reunión que encabeza el doctor Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior del Gobierno de la República, tendrán oportunidad de dialogar, de compartir los retos y oportunidades que se presentan en esta rama de la educación en México, estando seguro que sus trabajos serán en beneficio de los jóvenes mexicanos que mucho esperan de las políticas públicas en materia educativa. Calidad y equidad, contenidos y actividades para el aprendizaje, dignificación docente y revalorización de las condiciones laborales, gobernanzas en nuestras escuelas, infraestructura educativa y financiamiento de recursos son los grandes retos que tenemos que enfrentar. Estoy seguro que habrán de abordar y construir en esta nueva etapa de la educación estos grandes temas. Nuevamente, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a este que es el corazón de la patria y entrecruce de los caminos de la historia de México. Muchas gracias. Buen Barragán nos ha llevado a hacer reflexiones durante estos primeros meses de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador para redefinir y reconducir el proceso educativo del país. Así es que por eso hemos trabajado muy arduamente yo creo que desde agosto con las consultas populares que hemos conducido en todo el país, la presencia de maestros, maestras, padres de familia, alumnos, en toda la República han enriquecido esta discusión. Así, hemos llegado a la conclusión de hacer una propuesta de construir una nueva escuela mexicana para que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollen capacidades esenciales vinculadas a su proyecto de vida. Nuestro propósito, sobre todo en media superior, es lograr que los jóvenes de 17 y 18 años tengan una compostura emocional, una madurez física, un conocimiento íntegro y todas las posibilidades para que puedan decidir el futuro de su vida. O sea, a nosotros nos toca aparentemente el final del proceso de la juventud, cuando ya se incorporan o a la vida universitaria o a la vida del trabajo, y creemos que es por eso una gran responsabilidad el poder darles los recursos físicos, los recursos morales, emocionales, de conocimiento, para poder conducir su propia vida. De esa manera, la Subsecretaría de Educación Media Superior recoge los principios de la nueva escuela mexicana y aporta también con los trabajos que hemos desarrollado en las discusiones dentro de nuestros grupos académicos en todos los subsistemas, los siguientes elementos. La equidad y la excelencia es fundamental, a través de la cual se garantiza el derecho a la educación. El primero de ellos, la equidad, orienta la política hacia el combate de las desigualdades sociales mediante una educación democrática, nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe. El segundo se sustenta en el modelo educativo que atiende diferenciadamente cada etapa del desarrollo humano con apego a tres ejes fundamentales.
Esto es muy importante. Nosotros concebimos la educación desde la inicial, ya está incluida en la reforma constitucional, que tenemos que atender a los niños recién nacidos. Y yo les decía a las madres que están por gestar, hay que conducirlas a entender lo que es la maduración del niño de los 0 a los primeros 1000 días, en los que integra su capacidad emocional y socioafectiva para poder tener fuerzas para enfrentar a la vida. De esa manera, el primer eje es el de la identidad nacional. El segundo es el de la responsabilidad ciudadana y el tercero es el de ser sujeto y objeto de transformación de la sociedad. Todo esto ha sido recogido no solo de los foros, sino de la discusión polémica con lo que se ha venido haciendo en los últimos años en el país. Y creemos que se han olvidado aspectos muy importantes, como por ejemplo la identidad, el amor a la patria. Ya las ceremonias a la bandera se habían convertido en un trámite regular. Creemos que debe ser la culminación eso de un proceso de formación de los chicos y los niños y las niñas en el sentimiento de amor por su patria. Pero no falsa, no las grandes banderotas que en algún momento se pusieron por todo el territorio nacional, sino el realmente pensar que cada día estamos construyendo patria. Eso es muy importante. Creemos que esta patria debe dar lugar a un reconocimiento y respeto de la diversidad cultural, religiosa, sexual y en todas las dimensiones del ser humano. No podemos pensar en un niño y una niña uniformes. En cada territorio de nuestra patria, en cada lugar, a veces en cada localidad diferenciadas, a veces por muy pocos metros, hay culturas diferentes. Y eso tenemos que respetarlo y fortalecerlo. Tenemos que evitar que se pierdan esas culturas ancestrales porque son el origen de nuestra nación. También tenemos que tener claro que esta identidad nacional no se queda en los límites de la localidad o de las fronteras nacionales. Tenemos que tener una identidad muy clara, sobre todo en nuestra presencia global, en el universo. Tenemos mexicanos y mexicanas por toda la urbe y tenemos que buscar claramente que donde estén sientan amor por su patria. Por ejemplo, tenemos cerca de 30,000 investigadores de ciencia con gran excelencia que no pueden regresar a México porque no hay empleos ni hay condiciones de trabajo acá. Científicos de alto nivel. Ojalá nunca pierdan su amor a la patria y puedan en su momento, con sus condiciones, regresar a aportar algo en la educación, en la construcción de nuevos diseños, desarrollos tecnológicos, científicos, pero fundamentalmente que donde estén tengan claro que son parte de una nación. El otro gran eje es el de la responsabilidad ciudadana. Hasta ahora se había estado construyendo a un individuo egoísta, aislado de su responsabilidad social. Creemos que eso hay que superarlo. No podemos más pensar que cuando uno va transitando por la calle, donde hay miles de personas y cae alguien lastimado, nadie lo atiende. Acabamos de tener una tragedia con una señora que le dio un ataque en el metro y estuvo 24 horas hasta que falleció tirada en la calle. O sea, es verdaderamente lamentable que no tengamos el principio de reconocimiento de que hay un valor esencial en el reconocimiento de la solidaridad ciudadana. Y eso es fundamental. Creemos que al pasar por nuestras aulas, los niños y las niñas pueden adoptar ese principio en lugar del egoísmo y del aislamiento individualista. Eso pensamos que es fundamental para poder recuperar el principio. Las y los estudiantes respetan los valores cívicos esenciales de nuestro tiempo, la honestidad, la tolerancia,
el humanismo, la justicia, la solidaridad, reciprocidad, lealtad y libertad, igualdad y fraternidad. Son un montón de elementos, pero ojalá logremos que los jóvenes tengan bien acendrado en su comportamiento de vida estos planteamientos. Todos estos principios son formadores para responsabilizarse y velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Es fundamental eso. Desarrollan conciencia social, lo que significa que están a favor del bienestar social siempre y sienten empatía por quienes están en situación de vulnerabilidad y también, a su vez, siempre promueven la cultura de la paz. Eso es, hoy en nuestro país eso es muy relevante. Encuentran, por tanto, en la adquisición de saberes y habilidades la base de un desarrollo individual y también la responsabilidad de utilizarlos en favor de su comunidad, pero como parte de un grupo solidario con el que deben de responsabilizarse porque son parte de él, desde la familia, la comunidad en la localidad y el conjunto de una entidad, después toda la nación, debemos tener ese sentimiento. Favorecer el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el marco de la diversidad para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. El tercer eje es más importante porque es uno que se incorpora recientemente. Estos principios de identidad nacional y responsabilidad ciudadana sin duda han sido parte de la educación en la historia de nuestro país. Pero hay un elemento que quisiéramos rescatar, que es la participación activa en la transformación de uno mismo como ser humano y, por tanto, al transformarse uno, transformar la sociedad. De ahí que la capacidad de la innovación y la transformación, el pensamiento crítico fundamentado como baluarte de las ideas, la capacidad de resolver problemas con el dominio del conocimiento y la creatividad. La creatividad como principio es fundamental y la aspiración al desarrollo integral. No debemos de pensar ya en formar empleados dóciles y sometidos. Tenemos que ser conscientes de que la formación de los jóvenes deben de llevarlos a cumplir con la responsabilidad necesaria, su trabajo, pero en su trabajo ser responsables de transformarse a sí mismos y transformar en donde están. Y ayudar a la empresa, ayudar a la sociedad, ayudar a su comunidad a transformar para lograr finalmente la transformación de la sociedad. Eso se había olvidado en la formación, en la educación de nuestros niños. De esa manera, si se emplea el pensamiento crítico gestado a partir del análisis, de la reflexión, del diálogo, de la conciencia histórica, humanista y argumentada fundamentalmente por el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político, son fundamentales para la formación de una sociedad en transformación. Deben de poseer capacidades que favorecen el aprendizaje permanente. O sea, ahora uno debe de entender que cada día, cada minuto, uno puede aprender cosas nuevas. Yo aprendí ayer que hay un satélite de una cajita de 5 centímetros de lado que va a permitir la comunicación de Internet en todo el universo a un costo bajísimo. Eso lo aprendí ayer. Y eso pues se los transmito porque es posible lograr el Internet gratuito en todos los ámbitos de la Tierra. Es una aportación de un chico andaluz de 16 años, como si fuera alguno de nuestros estudiantes en el bachillerato. De esa manera, tenemos que hacer que los jóvenes disfruten y hagan uso de esa libertad creativa para innovar y transformar la sociedad. Nunca más someterlos a conductas limitativas. Hay que buscar que sean rebeldes, pero para la formación y la creatividad del futuro. No rebeldes para oponerse a cualquier cosa, sino rebeldes para desarrollar propuestas de futuro. De esa manera, con base en estos 3 aspectos que hemos mencionado, así como con fundamentos y estrategias propias de cada nivel educativo, la Secretaría de Educación Pública desarrollará modelos curriculares que promoverán el desarrollo integral para que en cada etapa de desarrollo las y los estudiantes, para lograrlo, hagan énfasis tanto en el logro de aprendizajes como en los procesos que conducen a ellos. Tenemos que entregarles en su bagaje de vida la posibilidad de que siempre tengan
la necesidad de aprender más. Y eso va a ser vital para la transformación de nuestra sociedad. Por eso debemos tomarlos en cuenta los contextos y la diversidad de la población con la que trabajamos en todo el sistema educativo. En caso particular, la Subsecretaría de Educación Media Superior desarrollará un currículum de carácter estricto en el mapa curricular y otro de carácter ampliado. Tenemos que volver a ese concepto de escuela en el que los trabajos después de la clase son muy importantes. En ambos se pondrá en juego enfoques psicopedagógicos y prácticas educativas orientadas a abordar la realidad desde la transversalidad, la multi e interdisciplina, pues se reconoce que el desarrollo integral de las y los jóvenes demanda un abordaje complejo y sistémico que considere sus ámbitos socioemocionales, psicológicos, físicos y cognitivos y de participación social. Tenemos cerca de 80 años que hemos enseñado las ciencias y los conocimientos que impartimos, cada vez menos, por cierto, de manera parcelizada, nunca relacionados. Y hoy la ciencia nos descubre que no se puede partir la física, la química y la biología, que cuando uno trabaja una molécula son elementos que se integran de manera conjunta. Y el científico hoy, el que aprende constantemente, debe entender eso. No se es físico y se es químico, o se es biólogo. Tiene que ser conocedor de las ciencias naturales. Lo mismo en la ciencia social. En el plan de estudios de hace unos meses decía ciencias naturales y sociales. Gran equivocación. Las ciencias sociales son otra cosa, son el comportamiento del ser humano. Y en las ciencias sociales está la sociedad, la política, la administración pública, que deben también concebirse de manera integral, sobre todo en el joven de 16 años. ¿Para qué le complicamos la vida? Y le decimos, mira, tienes que aprender economía política, administración, sociología, ciencia política. Es un desastre. Y entonces lo primero que dice, esto es muy confuso, mejor me voy a estudiar Derecho. Perdón por los abogados. ¿Por qué? O administración. Hay 4 carreras en las que se van el 70% de la matrícula universitaria. ¿Sí? Informática, administración, contaduría y derecho. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de abrirles otros espacios de conocimiento y de desarrollo personal a los chicos. De esa manera, el currículum estricto estará integrado por 3 grandes campos disciplinares. Es la propuesta que les voy a dejar sentadas aquí en esta reunión del colegio para que la discutamos. Los 3 campos disciplinares son las ciencias naturales experimentales, las ciencias sociales y las humanidades. Es ahí donde debe estar el conocimiento de la civilización. Pero hay 4 elementos transversales que sin ellos no podríamos acceder al conocimiento, que son el método de la historia, o sea, entender que siempre lo que hacemos es para construir historia, porque nosotros somos producto de la historia. Aquí lo acaban de decir, Querétaro, corazón de la patria. ¿Pero por qué? Porque somos producto de esa historia y tenemos que construir Querétaro, futuro de la patria. El centro de mayor avance tecnológico está en Querétaro. Estamos haciendo futuro. Y eso se adquiere simple y sencillamente con el conocimiento de que hay que entendernos como parte de la historia y constructores de la historia. El método de la historia es fundamental. Y se había olvidado, por cierto. El otro elemento es el de buscar en los transversales el pensamiento matemático como un elemento que nos permita registrar datos, construir modelos y desarrollar pensamiento abstracto. Si no tenemos la idea de que la matemática es útil, vamos a hacer que los niños la odien y la aborrezcan. Y esto es fundamental. Claro, porque empezamos a enseñarles a un niño de 3 años teoría de conjuntos cuando no tiene nada de abstracción en su cabeza. Y al chico de bachillerato empezamos con cálculo diferencial integral o álgebra. Necesitamos enseñarle el origen del número y la importancia del número y del dato en su vida cotidiana. Y después ir construyendo a partir del número
los datos que puede elaborar a partir de los números, que los sienta como importantes para su vida. No de memoria, no despejar la variable, a ver cómo le hago, si le quito acá y le sumo acá, despejo la variable desconocida. No, hay que hacerlo descubrir que hay una variable que se puede encontrar con los demás elementos. Y una de las grandes tragedias es que siempre aprendimos la estadística y la organización del dato después del álgebra. Es un gran y craso error. Hay que voltear las cosas y encontrar cómo se construye el dato del futuro para organizarlo, para analizarlo, sistematizarlo y después ponernos el problema de cómo descubrir el futuro. Y ahí entra ya el cálculo de la probabilidad y entra el cálculo de las variables, que tenemos que ver cómo se comportan en el futuro de acuerdo a diferentes escenarios. Eso es lo más complejo. Y ahí entra el álgebra y entran los elementos de las matemáticas. Esto sin tener capacidad de comunicarlo correctamente es imposible. Es otro de los ejes transversales. En química, en física, en historia, en filosofía, la expresión correcta es importante. Hoy el profesor de química no le importa cómo escriben los niños en química. No, pues hay que voltear esto. Todos los profesores tenemos que enseñarles a nuestros chicos la correcta expresión escrita y oral. Y esto se obtiene de una correcta lectura y una correcta práctica de la reflexión escrita para desarrollar el pensamiento lógico para el tema que uno quiera. Entonces, ir construyendo a partir de reflexiones comunicativas. Eso es muy importante, por eso también transversal. Transversal entonces la historia como método, transversal entonces la matemática como instrumento para lograr la abstracción y transversal la comunicación. Pero me falta una. ¿Cómo podemos hacer acceder el acceso al conocimiento sin el lenguaje digital? Hoy ya es imposible. Y aquí en esta mesa seguro que hay muchos que estamos atrasados todavía en eso. Ya los jóvenes vienen mucho más adelante que nosotros. No nos dé pena, hay que reconocerlo y hay que abrirles las puertas para que ellos sean capaces de utilizar el lenguaje digital como un elemento sustantivo para entender el conocimiento y aprender el conocimiento, aprender de hacerlo suyo. Y entonces, esa es la cuarta línea transversal. Son 4 elementos que en los elementos disciplinarios tienen que manejarse constantemente. Así, en cuanto a todo esto tiene que pasar por un elemento sustantivo que es cómo nos ponemos el problema para poder resolverlo. Y entonces tenemos que buscar que lo que tenemos que cubrir en el curso de los 180, 190 días, no podemos darle todo el conocimiento. O sea, las enciclopedias electrónicas ahora son abundantísimas. Necesitamos darle el acceso para él administrar sus capacidades para construir conocimiento. Porque el conocimiento está disponible para todos nosotros. Hoy teníamos una duda de qué origen tenía el nombre de Querétaro, si era purépecha o era náhuatl. Pues rápido el teléfono apareció y es purépecha, ¿no? Entonces, una duda que había en una mesa. ¿Por qué no hacemos que todos los jóvenes tengan esta capacidad de acceder al conocimiento? Por eso, en las ciencias experimentales, la indagación es fundamental. Poder plantearse un problema, ese es el propósito central del aprendizaje, porque al plantearlo lo va a poder resolver. El conocimiento está disponible, está a la mano, pero hay que hacerle capaz para ponerse problemas enfrente y resolverlos. Y eso se hace en la química, en la física y en la biología. ¿Cómo vamos a defender el cambio climático si no lo podemos entender primero? No lo podemos asimilar para después encontrar estrategias para atacarlo. En las ciencias sociales y en las humanidades, los procesos de aprendizaje son dialógicos y permiten la construcción de interpretaciones y argumentaciones. Acerca de la realidad social, se pretende que las y los estudiantes aprendan sobre diversas posturas epistemológicas y ontológicas que sustentan la forma de abordar cualquier problema de relevancia nacional y social. En la mesa también.
Hubo una discusión con un compañero que nos estaba atendiendo amablemente sobre cuál es la discusión de fondo que trae Andrés Manuel López Obrador en la teoría económica. Yo le dije, es que es un pragmático, y es un pragmático que está aplicando teoría neoclásica, teoría estructuralista y teoría keynesiana. Y nos habían dicho que solamente la neoclásica era la buena. Y eso es un error. El hombre es fundamental en la economía. Ya no debemos pensar que la economía es exacta y es precisa. En la injerencia de los seres humanos, en las decisiones, en los beneficios y en las afectaciones, hay que estar siempre pensando que el hombre es el objeto central. Si no empezamos a hacer teoría económica y el equilibrio fiscal y el equilibrio macroeconómico, pero hay pobres, hay lástima. No, así no hay que partir de que hay pobres para ver cómo resolvemos eso y entonces a ello aplicar la teoría económica para que podamos entender. Eso es dialógico, eso es discursivo y hay debate y no se va a acabar el debate nunca. Ojalá no se acabe, porque en la medida que alguien que tome el poder, tome decisiones y vaya construyendo su proyecto, vamos a entender si hay errores o hay aciertos y hay proyección de defensa de la población. Eso es lo fundamental. Entonces, por eso no nos asustemos. Hay que buscar que los alumnos también debatan y tengan capacidad de argumentar, de defender sus puntos de vista y de probarlos en la historia como un elemento fundamental. Ahora bien, esto no se puede hacer sin un elemento central. Este asunto del currículum amplio y del currículum estricto es una cuestión que hay que estar pensando, porque hoy a las 3 de la tarde cerramos las escuelas. Señor gobernador, hay que abrirlas. En la tarde hay que mantenerlas, va a costar porque hay que mantenerlas limpias, pero hay que hacer de los centros escolares el lugar donde el estudiante pueda regresar a hacer sus tareas, el lugar donde los estudiantes puedan practicar sus bailes. Anoche nos dieron un ejemplo precioso de un colegio de bachilleres que con una pasión y una emoción bailaron frente a nosotros y van a ir a defender a la patria a otras partes del mundo. Eso es impresionante. ¿Y eso cómo se logra? No en las horas de clase. Hay que lograrlo en un espacio adicional. La cultura, el arte, la música, la discusión y el debate, el descubrimiento de cosas nuevas y un elemento sustantivo, la forma de hacer la práctica de la responsabilidad social. Quisiéramos que todos los niños y las niñas se pusieran como objetivo un propósito social, por ejemplo, alfabetizar. Por ejemplo, enseñar a leer y a escribir a alguien y que termine a alguien cerca de él, cercano de su familia, de su barrio, que pueda terminar los estudios básicos. Pero también puede ayudarnos a buscar el cuidado del ambiente. La limpieza ambiental es fundamental. Ayer tuvimos una tragedia en el Valle de México. Creo que hasta acá llegó el impacto de 22 incendios al mismo tiempo en un fin de semana. ¿Por qué? Falta de responsabilidad social. Tenemos que buscar que eso los niños y las niñas tengan la capacidad de enfrentarlo. Y por eso tenemos que ver que en el ambiente exterior, que es parte del currículum, que no se le va a dar una calificación, se le va a llevar a decir cumpliste, porque alfabetizaste, porque limpiaste una barranca, porque enseñaste a leer o acompañaste a leer a un anciano. Muchas mujeres y hombres de edad necesitan a alguien que les acompañe a leer. Sería precioso que todos estos jóvenes pudieran hacer esta tarea un rato en la tarde y eso les ayudará a ellos a leer mejor y aprender que se tiene que atender a una persona adulta de mejores condiciones. Ahora bien, en esta escuela, nueva escuela mexicana, no puede ser concebida sin la participación de los maestros. O sea, el elemento fundamental es el que nos va a ayudar a hacer esto es el docente. Entonces no vamos a hacer ninguna propuesta magnífica para llevarla para que todos lo implementen en su salón. Queremos que esto lo discuta el grupo de profesores de cada plantel.
lo discuta el director y lo conduzca el director como líder académico del plantel y lo lleve a la práctica. Y ustedes, directores generales, son los responsables y seguramente me ayudarán mucho a buscar que este concepto se lleve a la práctica. La formación docente, para la cual tenemos pocos recursos, la tenemos que hacer con nuestros mejores profesores. Ya no contratar a sabios de afuera, sino buscar cómo nuestros profesores pueden ser los mejores reproductores del conocimiento y capaces de desarrollar esto. En suma, la nueva escuela mexicana reconoce que el mundo actual plantea desafíos importantes a la juventud y a las comunidades a las que pertenece, donde es crucial formar a las y los estudiantes en las habilidades de comunicación, adaptabilidad, creatividad, adecuado manejo de las relaciones interpersonales, capacidad de solucionar problemas, capacidad de trabajo en equipo, pensamiento crítico, capacidad de innovación, habilidad y actitud de emprendimiento, el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación, la capacidad de gestión, saber organizarse y administrarse, además de promover la conformación de un sujeto social, político, moral autónomo, con dignidad y derechos, que participe activamente en el desarrollo y transformación de la comunidad, del país y del mundo entero. Esta es nuestra propuesta que da marco a las líneas de política pública de las que hablaremos más tarde. Muchísimas gracias. En Querétaro, quiero compartirles, el Colegio de Bachilleres es un gran aliado para la fuerza de la vida económica, social, democrática de todo nuestro estado. Y gracias a las competencias que adquieren en nuestros colegios de bachilleres, los egresados cuentan con una gran ventaja para seguir continuando hacia donde quieren llegar a la parte superior, donde se preparan para integrarse a la vida laboral. Cuando llegamos al gobierno tenemos un reto que revisé con el secretario de Educación y con nuestro titular de bachilleres, porque el número no me gustó. Cuando llegamos al gobierno me preocupó que tenemos un abandono del 15.2% de la prepa, del bachiller, y nos pusimos a trabajar. Para el 2016 bajamos del 15.2 a 15, en el 17 al 14.6, ya el 18 12.5, y nuestro reto es este 2019 bajar al 12.3 y espero que un poquito más abajo, Arturo, al 11, porque afortunadamente en el estado de Querétaro, como se planteó ya, de alguna manera se dijo aquí, hemos recargado el peso de la educación en el futuro de Querétaro. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy el estado de Querétaro se ha vuelto un actor fundamental, importante a nivel mundial, por ejemplo, en su sector aeroespacial, y independiente de lo que tiene este sector aeroespacial en el estado de Chihuahua, en el estado de San Luis Potosí, en el estado de Baja California, solo el estado de Querétaro, de lo que ha construido, somos el cuarto atractor de inversión extranjera aeronáutica del mundo, solo el estado de Querétaro. Esto quiere decir que si GE, Bombardier, Safran, Rolls-Royce, ITP están pensando en invertir, ya en la mesa siempre está el estado de Querétaro. Y lo mismo en el sector automotriz. Estábamos la semana pasada con el gobernador de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Guanajuato, viendo, pues ellos tienen armadoras. Aquí mi vecino Guanajuato tiene Mazda, Honda, General Motors y este año Toyota. Aguascalientes, 2 Nissan, la Mercedes, San Luis Potosí, la BMW, y en Querétaro no tenemos un armado de autos, pero somos los líderes de autopartes automotrices de todo el país. Nosotros le hacemos las partes especializadas de todas estas marcas de automóviles y se las mandamos a los estados y un porcentaje grande para exportación. Pero no pudiéramos hacer esto
si no tuviéramos una base académica muy importante. Lo primero que me preguntan cuando vamos a luchar por la atracción de inversión extranjera, ¿cuántos ingenieros son capaces de darnos a la industria en el estado de Querétaro? Y ya se me andaba olvidando el número, ahorita se lo pedí al secretario de Educación, pero Querétaro da a los queretanos y a la industria 3,000 ingenieros. Y me dice, ¿cómo puede ser que hay 3,000 ingenieros? Pues sí, y cada año estamos entregando este número de ingenieros, aparte de los técnicos, que también tenemos técnicos para estos sectores. Y luego nos vino otra parte, ahorita por lo que decía el subsecretario, fuimos y luchamos por MedLife hace 2 años y hace un año Deloitte. Cada uno nos pidió más de 1,000 personas para emplear tanto en MedLife como en Deloitte, y nos vimos que no teníamos actuarios, y ellos demandan altamente los actuarios. Entonces, a ponernos a trabajar con todo este sistema educativo, y lo que nos ha resultado en Querétaro, porque siempre nos dicen, ¿qué están haciendo en Querétaro? Porque afortunadamente hoy, el año pasado, fuimos el segundo generador de empleos de todo el país, y al corte del primer trimestre del 2019 volvimos a ser el segundo estado que más empleos genera en todo el país. Yo ahora con este cargo que me dieron mis compañeros de ser presidente de la CONAGO, de la Confederación Nacional de Gobernadores, en lo que pide el presidente de la República, en que crezcamos al 4% de nuestro país, yo estoy seguro que sí se puede. En este estado de Querétaro, en una década, para que no hable de mi administración, en una década, en promedio, hemos sido capaces de que el estado de Querétaro crezca 5.5% anual. Y ahí está la parte de que sí se puede. Entonces, ¿cuál es el secreto? Nosotros le denominamos la triple hélice, que es todo el sector educativo, público y privado, junto con todo el centro de investigación público y privado y la industria. Nosotros, el gobierno, solo como facilitadores. Y hemos logrado esa consolidación tan fuerte que pues ahí están los resultados y ahí están los números. Pero coincido con el subsecretario en todo lo que nos dijo, hay que seguir trabajando en esta parte educativa para poder no nada más generar empleados, sino generar empresarios micro, medianos, grandes, desde la educación, y que sean ellos también los grandes empleadores y no nada más estar educando para que vayan, que es muy valioso, a entrar en una empresa. A mí me gustaría que ya invité al secretario Moctezuma a que nos diéramos una vuelta por una de nuestras universidades, la UTEC, donde en estas alianzas que hacemos, por ejemplo, Siemens, en un convenio con el Estado, invirtió $23 millones para los sistemas de los jóvenes allí en la UTEC, o la Politécnica del Rosario, donde Brose, también alemana, invierte un centro de investigación, y donde ya empezamos desde hace 3 años una educación dual completa en la Universidad Politécnica. Así que yo no tengo duda que esta parte educativa y esta parte fundamental de que los jóvenes van aspirando a ir a la superior a través de 61 espacios educativos aquí en el estado, en los 18 municipios, con 35,000 jóvenes de muy diferentes vocaciones, encuentren programas, pero sobre todo de posibilidad de construir lo que aspira cualquier ser humano, un proyecto de vida, siempre, otra vez vuelvo a lo mismo, sustentado en la educación. Así que el mejor camino de transformación y de evolución es desde el aula. Así que hay un enorme interés de colaborar para que estas metas sean fértiles, innovadoras y creativas. Así que les deseo a todas y todos unas jornadas productivas, de acuerdos de
alturas de mira, que sus trabajos se ubiquen en el centro de las acciones del desarrollo profesional de nuestra juventud que se prepara en sus espacios. Ya lo dijeron aquí y yo lo vuelvo a repetir, Querétaro es una tierra de historia, pero también de cultura, donde se propicia el encuentro de reflexión para las mejores ideas que tenemos que tener todos los mexicanos. Bienvenidos y muchas gracias.